yo no puedo creer. Yo estoy abierto a hablar de lo que vos quieras, pero planteame lo que querés hablar. O sea, yo estaba No, hablando, macaco, pero te lo repetimos acabo de decir, lo que estaba. serás sorete, macaco. Te acabo de decir que hablemos de cosas ideológicas, políticas y economía. Sí, ya sé que ese es el tema que mejor te sienta a vos, y no tengo No, problema. ese es el tema que mejor sienta en la radio siempre. Por favor, a mí no. No, vos sabés que a ¿Cuántas mí, veces le he planteado al Tano que hablemos de otras cosas aunque sea por una sola noche? Pero como quieren seguir insistiendo y como esto es libertad de expresión al fin, mirá, y sin censura, pues entonces vamos una vez a aprovecharla. escúchame, hace una pausa, hablas vos, yo te dejo. Viste que yo te dejo hablar. No, háblame del socialismo, por ejemplo. Te estoy poniendo el tema, macaco. No, antes que nada, pregunta. ¿Tú eres socialista? ¿Qué ideología tienes tú en términos socioeconómicos? Explícame para entenderte, macaco. Mirá, como dije bien antes, y vos mal interpretaste, no soy experto en ningún área política partidaria, financiera o Esa no es la pregunta. La pregunta Pará, es... y déjame enfilar y te contesto. Ok. Yo estoy más alineado con lo que es un socialismo, ¿sí? Ajá. Pero eso no quita que sea yo un socialista puro, ni por las patas. O sea, Ok, me gusta... el socialismo tiene muchas vertientes. Explícame qué vertiente, o por lo menos de las diversas vertientes que existen, en cuál te identificas o te ubicas. Ninguna. Dije que No, algunas de las del socialismo... Macaco, eres marxista-leninista, eres marxista-maoísta, eres anarquista, eres socialdemócrata, explícate. ¿No escuchás lo que te digo? Adelante. No me identifico plenamente con ninguna línea, ¿sí? Tampoco me identifico con el resto de las posturas, ¿sí? Simplemente yo voy... Eres un socialista como hoja al viento, lo que caiga. No lo que caiga. Simplemente voy sacando las cosas que me gustan de cada sistema y sí, pero es que no puedes ser... macaco, ese es el problema con la maldita involución. Ah, sí. Macaco, ¿cuántas veces se ha dicho aquí? Yo precisamente he dicho que hay que definirse ideológicamente, que no me vengas con ese tambaleo y ambivalencia de que no, que si yo sí, que si no, que no. Explícame exactamente en qué posición estás, no que me tomes de un lado y me tomes del otro. O por favor, o si tienes, perdóname, déjame terminar. O si tienes una visión diferente del socialismo, alguna teoría tuya particular, explícamela. Es obvio que no voy a tener una teoría profunda, porque te acabo de decir antes que no soy experto en ningún tema de estos. No, eso lo sé ya hace rato. ¿Qué es lo que estás pretendiendo que te conteste? Ok, déjame ponértelo de esta manera. ¿Tú piensas que el Estado, me refiero a gobierno, el papel del Estado debe ser completamente regulador, medianamente regulador o una ínfima parte regulador en los medios económicos, por ejemplo? Cuando vos definís, te estás olvidando un montón de otras cuestiones, porque para mí tiene que ser... pero es que tengo que ir exactamente al pleno económico que nos atañe. Tiene que ser porque equilibrado. si nos ponemos muy amplio, está bien, te puedes poner muy amplio, pero contéstame esa. Tiene que ser equilibrado, podríamos decir con mediana, depende el enfoque, porque tiene que ser con alta participación desde el punto de vista de la defensa del ciudadano de clase media baja, a mi punto, a mi forma de ver. Creo que eso, de ahí podés sacar la respuesta a lo que vos me preguntás. Ok, y por ejemplo, abúndame un poco más en ese tema, para ir definiendo tu perfil como socialista, no sé, al aire. Dime. Para mí el Estado tiene que funcionar como proteccionista hacia las clases media baja. Eso vos ya lo sabés. Proteccionista en el sentido de dar ayudas de
de sistema de estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? ¿Te refieres a eso? Podríamos decir que toca... Toca parte. Claro, es el Estado benefactor, entra El dentro estado de la benefactor línea y también proteccionismo en cuanto a las empresas nacionales, ¿te refieres? Aranceles, proteccionismo por ejemplo. de la industria nacional, con participación de industrias extranjeras, no hay problema, siempre y cuando haya una cierta política de protección a la ciencia y a la tecnología y a la industrialización del país. ¿A qué te refieres exactamente con la ciencia del país y a la industrialización, la protección en total? Explica, séme más abundante en eso. Es obvio que si vos no tenés tecnología y ciencia no vas a desarrollar... No, eso se sabe. Industrias. Pero a ver cómo te lo digo. La tecnología, o sea, ¿te refieres a la investigación que se hagan nacionalmente para el desarrollo y uso de patentes nacionales? ¿A eso te refieres? Sí, me refiero a desarrollo en general en esa línea. Pero porque... para eso no se necesita protección alguna. Ah, ¿no? No. A ver. ¿Qué le impide al gobierno, no al gobierno, a la empresa privada, pero particularmente al gobierno, a invertir en educación en sus mejores universidades para emplear los mejores recursos en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y patentes para entonces, en consorcio con la empresa privada, lograr un desarrollo de la industria tecnológica nacional y así poder innovar y competir internacionalmente y exportar, ¿por qué no? Y tener sus propias patentes. ¿En qué tiene que proteger? Dime, explícame. Para que el Estado, mezclaste dos preguntas ahí, te voy a contestar con una respuesta pienso que cubre las dos. Si el Estado tiene que llevar adelante esa política, cubrir lo que es educación, ciencia y tecnología para industrializar después, con lo que saque de ahí, necesita dinero. Claro. Ajá, ¿El dinero de dónde lo saca? Macaco, el dinero lo saca de las contribuciones que se le sacan a las empresas y al ciudadano de a pie que trabaja y tiene un buen salario, ¿no? Y eso se reinvierte en educación. Y en educación, ¿no? Estamos coincidiendo en eso, ¿no? Pero para sacarle a las empresas, primero las tenés que tener. Obviamente. Y o sea que ustedes obvio, no tienen empresa. Y el Tano dijo claramente hace un rato que antes teníamos más de 100.000 y ahora tenemos 24.000. Obviamente el capital está muy acotado. ¿A qué se debe? Ok, ya que estamos entrando en esa parte, ¿a qué se debe, según tu visión, a que las empresas hayan mermado tanto en Argentina las nacionales? Se debe a que políticas de libre mercado y apertura de las importaciones. Todo el mundo lo sabe. O sea, tú eres de los que piensa que la política del libre mercado, de la libre competencia, ha exterminado la industria nacional, ¿no? Te puedo citar miles de ejemplos para... Cítame uno, por favor, cítame uno en específico. Bueno, suponete que vos sos un fabricante de leche. Ajá. Y tenés una empresa grande, como era la Serenísima acá, que abastecía de leche a todo el país. Sí. Viene Danone, Francia, un monstruo inmenso, a competir al mercado de la leche. Te dice, o me vendés todas tus acciones, o sea, te compro, te absorbo, o entras en competencia conmigo. Ajá. Hay mucha diferencia de capitales, el mercado está libre, por lo tanto el Estado no puede regular. Entonces una empresa termina absorbiendo la otra. Resultado, Danone ahora es francesa, la Danone francesa tiene a la Serenísima. O sea, que la francesa compró la Danone. Absorbió a la Serenísima. Claro. Decime, ¿eso a quién favorece? Bueno, favorece dependiendo en el sentido de el servicio que se da. Porque realmente, pero déjame terminar porque me hiciste una pregunta.
si realmente el ciudadano argentino, en este caso, está recibiendo un buen producto y servicio por la calidad y la leche y aparte de los costos, no sé si lo está recibiendo o no. Estoy diciendo, depende de los costos en cuanto al costo de la leche y el servicio y la calidad. Si se hiciera como se supone, pues entonces quien se beneficia es, por cierto y por mucho, en última instancia el consumidor argentino. ¿Estamos claros o no? No, para nada. ¿Por qué razón? Y bueno, porque primero, si esa empresa viene acá a comprar la Serenísima es porque espera sacar rédito, obviamente, Ajá, como cualquier empresa. Ajá. Y si no hay control del Estado, Ajá. vos fíjate que pasás de un modelo en el que vos tenés una empresa nacional, un monopolio, ¿no? Con capitales nacionales. Un monopolio, ¿no? Para que fabricás en el país, vendés en el país y el dinero retorna y circula en el país. Sí, pero viene Danone. No, pero oye un momento. Pará, si esa empresa, óyeme, pero déjame terminar. Ajá. Yo te dejé terminar, déjame vos a mí. Adelante. Por más que hayas entendido, déjame terminar. Adelante. Viene Danone, compra la Serenísima, porque Serenísima no le puede hacer competencia a Danone, y a partir de ahora empieza a producir Danone con sus reglas, pagándole poco a sus empleados, y el dinero que gana por fabricar y vender leche en Argentina y en otros países de Latinoamérica, se lo lleva para Francia. Ok, ahora te digo yo a ti, y contéstame, ¿sí o no? ¿Es acaso ahora Danone, esa empresa francesa de leche, la que acapara todo el mercado de la leche en Argentina? ¿O casi todo? Casi todo el mercado. Precisamente de eso es lo que yo le he hablado al Tano. Precisamente de eso es lo que yo he hablado en todos mis escritos en Facebook, de aquel que me ha seguido o me ha leído, independiente sea para rabiar conmigo o para estar de acuerdo meridianamente conmigo. Eso no es, déjame terminar porque yo te escuché. Eso no es capitalismo. Eso no es libre empresa, porque para que exista la libre empresa se necesita la competencia y la libre competencia en la medida, oye Macaco, en la medida en que una empresa, aún en las supuestas leyes de competencia del mercado, acapare casi todo o todo el mercado, se convierte en un monopolio privado. Por lo tanto, si no hay competencia, eso en economía se le llama competencia imperfecta y no beneficia a la economía. Tendría que haber de alguna manera otra empresa de la capacidad, no sé si nacional o internacional, que juegue en las mismas reglas, y para eso se necesitan leyes antimonopolísticas como hay en Estados Unidos para ello y en otros países del mundo. Por lo menos en Estados Unidos son las más rigurosas en ese sentido. En el caso de la industria, estamos hablando de industrias nacionales. ¿Me sigues? O sea que tú no le puedes achacar la culpa al libre mercado de ese problema en particular, porque eso es un monopolio. Y un monopolio que se le llama competencia imperfecta en la economía no es saludable en ninguna economía que se haga llamar capitalista. Vamos a empezar por ahí. Te escucho. Perdóname, pero las reglas del juego son esas. El capitalismo propone eso. No, el capitalismo no propone eso. El capitalismo, si lo lees bien, si lo estudias bien, no apoya ni los monopolios ni los oligopolios. ¿Entiendes? Monopolio cuando uno está en control de un solo mercado, u oligopolio cuando hay un grupo donde ese grupo, determinado grupo, tiene el control o la mayor parte del control del mercado como tal, o se reparten como si fueran carteles. Eso no es capitalismo puro, eso no es liberalismo. Perdón, yo te contesto. Yo creo lo que vos decís, pero eso es en los libros. No es en los libros. Pará, porque no me dejas contestar una pregunta. Adelante. Cualquier técnico sabe que una cosa
son los libros y otra cosa son las prácticas, ¿sí? Sí, pero eso no necesariamente aplica a la economía. Porque no terminé. Yo te dejo ahora. Aguantame. Entonces, si vos proponés capitalismo en un contexto liberal, en donde el Estado no interviene, vos no me podés proponer a mí que yo meta leyes antimonopólicas, porque ahí habría intervención del Estado. Entonces, ya no sería libre mercado. Óyeme, ahí te equivocas. No sería libre mercado. No, pero déjame hablar. Lo que se habla en el liberalismo es que el Estado tenga un papel que garantice la libre competencia. No estamos hablando de intervención estatal de regulación para proteccionismo, sino más bien, si se puede llamar proteccionismo en alguna manera, es proteger que exista el libre flujo de empresas que puedan competir en igualdad de condiciones sin que ninguna tenga un dominio absoluto del mercado. ¿Me entiendes? No, pero claramente en el mundo el mundo te lo está demostrando de que los monopolios existen y que se generan acumulaciones. Existen en los países que no tienen leyes rigurosas y competentes para evitar que eso suceda. En Estados Unidos, por ejemplo, ha sucedido mucho monopolio, sí, y se han creado leyes antimonopolísticas y se han dividido empresas que han acaparado algún sector del mercado, del que sea. Claro está. El problema que pasa con el capitalismo, o lo que se le supone que se llame capitalismo, y especialmente en América Latina, aunque en Estados Unidos ha pasado también, pero como en este caso nos atañe mucho el tema de América Latina, por la connotación que tiene de que todos somos latinoamericanos, te puedo decir que, por ejemplo, en el consenso de Washington, estos partidos de supuesta derecha que dijeron que iban a desarrollar un capitalismo en América Latina, por ejemplo, en Argentina, donde hubo una debacle, no fue capitalismo como tal, porque lo que se desarrolló fue un welfare corporate, donde los políticos, y aquí va también el tema del monopolio, los políticos apoyaron a sus amigotes del alma, a líderes y afiliados de su partido, sean nacionales o algunos extranjeros o en combinación, para que tengan el mercado como tal sobre otros. Eso no es libre competencia, eso no es libre mercado, porque se está beneficiando a un sector en particular de parte del gobierno, cuando el gobierno lo que tiene que hacer es desregular, sí, pero también mantener la visión puesta en el sentido de que cuando el mercado se esté acaparando como tal, intervenga en ese sentido para salvaguardar la libre competencia, macaco. Sí, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que te repito, en los papeles todo muy bonito, pero te voy a nombrar un solo mecanismo por el cual cualquier empresa que venga a invertir en Latinoamérica, de hecho acá hay grupos que lo hacen, pueden romper con ese mecanismo y por lo tanto en Latinoamérica eso no funciona. Funcionará en Estados Unidos, pero acá no funciona. Suponete que vos ponés leyes antimonopolio acá en Latinoamérica. Sí. Para empezar, se te van a cagar de risa. Primero, acá por ejemplo existe el grupo Clarín. Sí. ¿Sí? El grupo Clarín es un grupo de multimedia. Sí, yo sé quién es el grupo Clarín. ¿Cómo? Que lo conozco. ¿Conocés la cantidad de radios, diarios y medios? Sí, lo conozco. ¿Tiene? ¿Vos considerás que el grupo Clarín es un monopolio? Sí. O por lo menos tiene un gran sector de la, como tú mismo has dicho, una gran cantidad de radio, una gran cantidad de medios de comunicación que influyen o que acaparan bastante la industria en ese sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el gobierno kirchnerista sacó una ley de medios, justamente lo que vos proponés, para, desmembrar ese grupo
y que no haya un monopolio. En eso podría estar de acuerdo hasta cierto punto con el kirchnerismo. Continúa. Sí. ¿Y qué sucedió? ¿Vos seguís más o menos la historia de lo que sucedió con esa ley? Cuéntame, porque realmente necesito que me la cuentes. Bueno, hubo una guerra entre este multimedio y el gobierno de turno, que en ese momento estaba Cristina Kirchner, hasta el año anterior. Usando todo ese aparato monstruoso, ¿sí?, que en todo el país tiene muchísimos, ¿sí?, cientos de medios, en contra del gobierno. O sea que vos fijate a qué nivel llegamos, ¿no? Precisamente, es parte de lo que estoy hablando. Una empresa que generó dinero con las reglas, porque son las reglas del capitalismo con las que hizo dinero esa... No, lo que sucede es lo siguiente, y ahí es donde tienes el error o la confusión, vamos a ponerle. Porque no es que haya generado el dinero, es el abuso del poder y la influencia que asume para, de alguna manera, socavar los intentos de un Estado de Derecho que quiere hacer que exista de alguna manera, y en este caso podría estar de acuerdo, porque no conozco en su totalidad que fueran las políticas del kirchnerismo ni lo que sucedió, pero dejándome llevar en ese sentido, en ese marco en particular, por lo que tú dices, puedo entender que fue un grupo que usó y pudo haber hasta sobornado y utilizado todo su poder mediático también para influir en la opinión pública, para que en ese sentido socavar de que no existiera una ley antimonopolio o un sistema donde no haya ese freno de controles para que no ningún empresario o grupo, sea local o foráneo, acapare ciertos mercados como tal. Te voy a dar en esos países donde se supone que está el rule of law, el derecho, el imperio de la ley, que va por encima de todo, independientemente de los sobornos que puedan haber, siempre, aunque en Estados Unidos sucede también, no como en la regularidad y en la manera tan burda como sucede en nuestros países latinoamericanos, ya que hay más controles y más mecanismos para no dejarse influenciar tanto, pero sí se necesita de alguna manera. Y en ese sentido me estás dando la razón, Diego, porque estamos viendo que una oligarquía que no es capitalista en el sentido de practicar el verdadero capitalismo ético, en el sentido de libre empresa, no permite que fluya y que hayan otras competencias y solamente quiere acapararlo. ¿Entiendes? Entonces eso me está dando la razón desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa? Que viene a la izquierda y dice, el fracaso de lo que sucede es del capitalismo, es de estos medios concentrados, como se le llama. ¿Y qué pasa? Que entonces llega un momento en que surge la debacle, como ha pasado en otras ocasiones, y se le achaca de una mala manera al capitalismo, creyendo que fue el capitalismo. Entonces viene la izquierda con su discurso populista, y esto es un loop, es un ciclo que se repite, y dice, no, es el capitalismo el problema, aquí hay que replantearse. Entonces vienen los socialismos del siglo XXI, como en Venezuela, es una versión más solapada en Argentina y en otros países, y dice, no, hay que hacer todo lo contrario, populismo y más intervención del Estado. Entonces viene la debacle peor, y entonces la gente se desencanta también por la corrupción y le votan en contra, y viene un gobierno otra vez liberal. Yo no sé cómo va Macri, no sé qué está haciendo porque no lo he seguido, tengo que ser honesto. No sé si está siguiendo las verdaderas prácticas como se supone que sean o no, pero supongamos que no las haga, como ha pasado en el pasado, como pasó con Menem, como ha pasado en otros países de América Latina, y es el mismo ciclo. Quítate tú para ponerme yo. Entonces se le echa la culpa a un capitalismo que nunca ha existido en América Latina. Ese es el meollo del asunto, Diego. Pero escúchame, yo lo que te estoy planteando a vos es capitalismo puro, teórico, es una cosa, y podríamos decir que es un ideal y que sería algo perfecto, pero desde
lo aplicable, lo práctico, ¿sí? Es lo mismo que, mira, para hacerte gráfico, un ejemplo tonto, vos agarrá un número periódico en matemática, ¿sí? Y lo podés, de alguna manera, en el imaginario lo podés representar. Ahora vos lo querés llevar a la práctica, dividimos una madera de 1 metro en 3 y no te va a quedar nunca exactamente perfecta. Sí, pero es que esa manera de... Pará, ¿qué quiero plantear con esto? Que vos me estás hablando de algo meramente, estrictamente teórico, y la realidad demuestra, en la práctica, que esa teoría... Y porque hay países que se ha funcionado el capitalismo. No hay casos en que se haya aplicado, inclusive en Estados Unidos, donde haya perfección con esto. Porque ha habido de monopolio. No se ha aplicado puramente, es cierto, en ese grado te doy la razón que no se ha aplicado puramente como debería de ser. Pero sí han habido rasgos mucho más avanzados que en países de América Latina. Y que gracias a esos rasgos más avanzados, aunque limitados de cómo debería de ser, hay más riqueza y más prosperidad que en países donde no se ha aplicado con esos rasgos que, aunque limitados para lo que debería ser, ha traído mejores beneficios que en los que no se ha aplicado para nada. Vamos. Mira, lo que pasa es que entramos... ¿Estás de acuerdo en eso? No, yo te puedo dar la razón en que, a ver, en que el capitalismo impulsa un montón de cosas, ¿sí? Entre ellas las grandes industrias. En eso yo te puedo dar la razón, pero en donde yo nunca te voy a dar la razón es en el hecho de que niegues de que a la vez que impulsa se genera acumulación en ciertos sectores y que eso desde lo teórico no estaría, pero desde la práctica ¿a qué tú le llamas acumulación para entenderte? Te di el ejemplo de la Serenísima porque claramente no, pero acumulación en el sentido te refieres a que genera capital y acumula y ya tiene una gran cantidad de dinero en efectivo y propiedades. ¿A eso te refieres? Concentración. Capital financiero y capital en términos de maquinarias, de máquinas, de tecnología. ¿A eso te refieres? Concentración de todo. Porque pues a eso te refieres, ¿no? Porque a través del dinero, en definitiva... ¿Y qué de malo tiene? El problema no es la concentración, Diego. ¿Cómo que Ese no es el problema. El problema es las condiciones en que se operan para que esa acumulación de capital se convierta en abusiva de parte de sectores inescrupulosos que acaparan el mercado y que no hay un Estado fuerte y eficiente para ponerle un detente y garantizar que exista otras empresas medianas y pequeñas que puedan subsistir y que mediante la innovación puedan crecer sin que sean aplastadas en el sentido de que esa gran acaparación del mercado no los aplaste en la competencia porque hay un monopolio. A eso me refiero. Bueno, pero no es teórico, ha sucedido en otros países del primer mundo y ha funcionado. Mira, de que yo tengo referencia a ¿por qué América Latina no puede hacer eso sin que la oligarquía, que siempre ha estado desde los momentos de la independencia y quizás antes, y ha querido acaparar todo con sus medios, con su concentración de capital abusivo, porque no ha tenido un freno y ha frenado a otros que sí han querido tener la idea de emprender, y no hay un gobierno que le frene con una fuerza antimonopolística para ellos. No se puede, el problema no es el capitalismo, el problema es el gobierno que no garantiza el clima necesario mediante leyes fuertes para que exista una libre empresa y competencia en igualdad de condiciones sin que ninguna acapare completamente el mercado y aplaste a las demás. Te acabé de dar un ejemplo hace 15 minutos atrás del grupo Clarín. No, el ejemplo que me dices, el ejemplo que me diste no es el ejemplo que yo te estoy dando. Era una ley antimonopolio. Antimonopolio, pero no pudo surgir. Y obvio que no, porque el monopolio le partió el orto. Es así. Precisamente, el monopolio le partió el orto porque no existe
un Estado de Derecho que tenga las suficientemente garras para decirle a esa oligarquía que se vaya a la mierda y que tiene que respetar el Estado de Derecho y que no puede sobornar y que no puede poner la ley del mollero con su poder económico, que tampoco puede sobornar políticos o influenciar tan siquiera, sea del partido y del gobierno que sea de izquierda o de derecha, contar de que otras puedan surgir. Estamos. Pero volvemos, Raúl, escuchá. Volvemos a un ideal que no es para nada ni cerca implementable en Latinoamérica. Y mira lo que te digo. No es implementable en el sentido, Diego, no es implementada en el sentido, y te voy a dejar hablar y te voy a escuchar, porque me está encantando el diálogo que estamos teniendo. Por lo menos ahora te voy a reconocer que con Guido es a palo limpio y contigo eres más sosegado y escuchas más. Es más, te voy a escuchar. Yo voy a limitarme también, porque yo admito que también interrumpo. Pero lo que te quiero decir, que no funciona en Latinoamérica y no puede funcionar mientras existan esos paradigmas, tanto de oligarquía, que no deja, como de gobierno, que no puede y no permite, y se vende al mejor postor de la oligarquía. Te escucho. Bueno, entonces corresponde que sigamos hablando de eso, porque eso es lo que traba lo otro. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Por qué hay políticos que se venden? ¿O por qué hay un político que quiere implementar una ley antimonopolio o quiere romper con el sector oligárquico y no puede? ¿Qué tiene el sector oligárquico que no tiene el poder, digamos, político? Pero tiene el poder económico. Bueno. Y ahí está la corrupción de lo que le llama el Tano. Lo que le llama el Tano, que yo no estoy de acuerdo, pero vamos a ponerlo porque es parte de la temática de la radio. Corrupción, ¿cómo es que? Del segundo grado que le llaman. Ah, muy bien. Pues entonces la corrupción del segundo grado permite que el político afloje las rodillas y se venda ante ese ¿Y si no la afloja? ¿Ah? ¿Y si no la afloja? Si no la afloja, ¿qué sucedería entonces? ¿Lo matan? ¿Lo asesinan? No, pasa lo mismo. Siempre va a ganar el ¿Por qué ganaría? ¿Por qué ganaría? Dime una. ¿Cómo? ¿Por qué ganaría? Y porque lo acabas de decir vos antes, o sea, siempre el sector financiero tiene más pisada sobre el poder político, ya sea a través de la corrupción. Precisamente es un problema de paradigmas y también de corrupción de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces en eso me baso yo para decir que lo teórico que vos planteás es completamente inaplicable. Bueno, pues entonces podemos estar de acuerdo, Diego, de que no es el capitalismo, sino más bien de que no puede ser implementado tal vez con los rasgos que se ha implementado en otros países donde sí ha funcionado de alguna manera. ¿En cuál? Porque en América Latina, lamentablemente, el paradigma de la oligarquía, el paradigma de la clase política, sumado a un gran desconocimiento de los medios de producción económica que existen en el ciudadano a pie, son vulnerables a que no pueda haber un capitalismo donde un sector se le imponga al otro, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vos tenés una noción teórica de un capitalismo, pero el capitalismo es aplicado. Es que no es teórico, tú me lo acabas de confirmar, me lo estás diciendo con hechos. Escuchame, me has dicho con hechos, y tú que vives en Argentina y has seguido, me has dicho con hechos casos que han sucedido verídicamente en la vida real en Argentina con empresas, con políticos que han querido hacer, sea del partido que sea de la ideología que sea, ponerle un freno a cierta oligarquía, y ha sucedido todo lo contrario. Siempre gana el medio concentrado, como le llama el Tano, porque sucede que hay un problema de corrupción de segundo grado sumado a la clase política que
tentada por esa corrupción de segundo grado a enriquecer su bolsillo o a tener cierta influencia por prebendas o por lo que sea, más a una población ignorante en sentido económico, en el sentido económico me refiero, que desconoce el sistema capitalista como tal, y con otro sector de izquierda que le achaca la culpa al capitalismo. Entonces tienen varios sectores que se excluyen mutuamente, y ahí no puede haber un capitalismo con los rasgos que ha sucedido tal vez en Europa o en Estados Unidos, donde sí ha tenido un éxito que se ha podido ver en la mejoría de calidad de vida de los ciudadanos. No, ¿Podemos estar de acuerdo en eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Claro, el sueño americano, ese eslogan que tuvieron durante mucho tiempo, está comprobado que fue un fracaso. ¿Y por qué fue un fracaso? Explícame. Y bueno, justamente por esto de la acumulación que estamos diciendo. Vos fijate el problema que está teniendo Estados Unidos ahora. Mirá, yo te voy a decir un problema que está teniendo Estados Unidos ahora. Explícame, porque me gustaría que me hablaras de Estados Unidos ahora, ya que te montaste para el norte. Porque ¿sabés por qué enfoco para ese lado? Porque vos nombrás de ejemplo siempre a Estados Unidos como el ideal. No, por adelante, está muy bien que lo nombres. Entonces me llevás la conversación para allá. Estamos Adelante. de acuerdo que en Latinoamérica no se pudo aplicar como la gente, ¿sí? Ya, pero explícame del problema de Estados Unidos. En Estados Unidos hay acumulación de capital, hay empresas que el Estado no puede controlar, porque se le han ido a producir afuera. No hay empresas que no puede controlar el Estado, no controlarlas, sino más bien ponerle un freno en cierto sentido, porque si las leyes son más rigurosas y sí hay cierto control y ciertos frenos, pero cuando la corrupción de segundo grado, que también ocurre en Estados Unidos, donde políticos meten la mano o son sobornados debajo de la mesa para favorecer a empresas, o por ejemplo en el caso de las empresas y de los bancos que fueron rescatados, ¿por qué tenía que venir el gobierno a rescatar a un sector privado que metió las patas? ¿Ah? Eso no tenía que hacerlo el gobierno, que quebraran. Ese no es el rol del gobierno. Si metieron las patas, si no supieron administrar, ni no supieron hacer el negocio empresarial de la manera como es, primero que lo que está haciendo es amamantando una mala política y mandando un mal mensaje. Le manda un mensaje a esos empresarios corruptos o malos administradores: yo meto la pata y el gobierno me salva la empresa. No. De todas maneras, yo sigo bien porque sigo generando dinero. De esa contradicción, vos encontraste una contradicción. Entonces amamantas también la ineficiencia, porque entonces le das el mensaje a otros empresarios a que tengan esa mala costumbre. Eso es una contradicción que encontraste vos en el sistema y que tiene que ver. No es contradicción, eso no es parte del sistema, eso es parte de lo que se llama en Estados Unidos welfare corporate o crony capitalism, que se critica mucho de parte del sector del cual yo pertenezco, que creemos realmente en la libre empresa, porque libre empresa como tal, y en eso podemos estar de acuerdo, Diego, no ha existido, por lo menos puramente no ha existido, porque en Estados Unidos, si se viene a ver, lo máximo que pudo estar quizás un poco cerca fue en el siglo, a principios del siglo XX, y cuando viene el crack de la bolsa a los 30, llega un gobierno socialista que no utilizó la palabra socialista porque en Estados Unidos la palabra no pegaba y no pegaba no pegó hasta ahora, hasta Bernie Sanders, que fue el único que la utilizó abiertamente. Pero Franklin Delano Roosevelt, que era un socialista, utilizó la palabra liberal para sus políticas de intervencionismo y sus políticas keynesianas. Entonces, de ahí para adelante, lo que ha habido en Estados Unidos es un agrandamiento, un crecimiento del gobierno injustificado en todo el sentido de la palabra. Y entonces, lo que ha habido también es estado de bienestar. Y no es que exista el estado de bienestar, es que se crea de alguna manera un sector en la población
que se les da incondicionalmente sin que haga nada a cambio, porque yo estoy de acuerdo que se le puede ayudar a la gente incondicionalmente siempre y cuando tengan una condición de enfermedad física o mental que le incapacite, sean niños huérfanos o madres tal vez que no puedan salir a trabajar por las razones que sean. Pero hay sectores que se han creado generación tras generación físicamente aptos para trabajar, y aquellos que no tengan trabajo, no tengan las destrezas, pues el gobierno lo que tiene que hacer es lo siguiente: mira, yo te doy mientras tú consigues, si no tienes las destrezas, yo te brindo para que vayas y salgas a adiestrarte en algún oficio, o para que te eduques tal vez en algo universitario, y en un periodo de tiempo supervisado puedas salir de la dependencia gubernamental y valerte por ti mismo. Yo creo que eso es un perfecto balance. Eso es el estado de bienestar. Pero eso tampoco en Estados Unidos. ¿Y sabes cuál es el problema en Estados Unidos? ¿Sabes cuál es el problema que ha pasado en Estados Unidos? Permítame un segundito. Ahora tenemos una deuda. Llevamos prácticamente 4 horas y media de transmisión. Y al Estado ya estamos